la Agenda 2030 podemos empezar o bien por el trasfondo o analizar la agenda en sí, qué es lo que dice la agenda, qué establece, cuáles son sus objetivos teóricos, y ya empiezo por decir que, por supuesto, es un ejercicio de virtuosismo en lo que se llama manipulación o secuestro del lenguaje. Los epígrafes, todos ellos, o la mayoría, podrían ser suscritos por cualquier persona medianamente equilibrada, pero en realidad hay que profundizar en ellos. No todos, pero la mayoría sí. Son 17 objetivos y dentro de cada objetivo hay varias metas y ahí está muchas veces la trampa. La agenda, yo creo que la mayor parte de la humanidad no se la ha leído ni sabe casi que existe, o le suena que hay una cosa llamada Agenda 2030, pero no son conscientes, o la mayoría no lo es, de que esto es la hoja de ruta de eso que llamamos hace tiempo ya nuevo orden mundial. Nuevo orden mundial, por cierto, que bueno, hay muchas, esta expresión se ha utilizado a lo largo de la historia en diferentes ocasiones, ya desde el siglo XVII se habla del nuevo orden mundial, con una preponderancia de las potencias protestantes, sería después de la paz de Westfalia. Últimamente, cuando se habla de este nuevo orden, estamos hablando de algo distinto. Podría tener que ver, claro, lo podríamos enlazar con aquel. Pero este nuevo orden, por supuesto, tiene unos objetivos clarísimos que la agenda ha recogido y lo desarrolla en estos 17 objetivos y sus metas. Podríamos reducirlo a muy pocos conceptos para poder abarcar el tema, ¿no? Aquí en una conferencia. Este nuevo orden mundial, yo creo que lo más destacable es que aspira a suprimir o minimizar al máximo las soberanías nacionales. Para eso hay que combatir la identidad de las naciones. Y esto afecta de forma muy particular a los países cristianos, más específicamente a los católicos. Así que eso del nuevo orden mundial tiene como objetivo final conseguir una concentración de poder como no se ha visto aún con un gobierno único, aunque se contempla la posibilidad de que por el camino se vayan estableciendo un mínimo de gobiernos hasta llegar a tener uno. O por lo menos que encubiertamente sea uno el que tome las decisiones. No va a ser nada democrático, por supuesto. Hablando de la democracia, lo que están haciendo es utilizarla desde hace mucho tiempo y escudarse detrás de esto. Pero estas élites, como decía el cardenal Miller, se autoproclaman. Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, es algo en teoría privado. Y ya aspira este organismo a, en caso de pandemia, que la pueden provocar cuando les parezca oportuno, asumir la soberanía, o sea, el gobierno mundial. Un organismo que hay que ver quién está ahí sentado. Bueno, ese es un ejemplo de cómo funciona esto. No son elegidos, ni lo van a ser nunca. Son élites autoproclamadas. Eso que se llama gobernanza mundial, que lo ha descrito bastante bien, aunque tampoco se le da demasiada prensa porque no conviene asustar, el fundador del foro de Davos, Klaus Schwab. Y él habla de una organización mundial en la que habría multinacionales, organismos internacionales también, por supuesto mediatizados desde la sombra por estos otros organismos, lo que es el foro de Davos llevado a la práctica y con poder político, que ya tiene mucho, pero podría llegar a tener más. Las organizaciones internacionales, por supuesto, estamos pensando todos en las mismas. Ante todo, Naciones Unidas, que es la madre de este proyecto, y la Unión Europea, que lo ha ido implementando siempre que ha tenido ocasión. Una cosa es que una resolución del Parlamento Europeo se convierta en ley inmediatamente y otra que sea una resolución que aspira a convertirse. Es el caso de los nuevos derechos, de los que ya hablaré también. El nuevo orden, no me cabe la menor duda de que es un proyecto, y en esto suscribo las declaraciones del cardenal Miller de hace un año aproximadamente, que publicó el debate entonces, en septiembre del año pasado, donde decía que este nuevo orden es un proyecto diabólico. Y lo aclara mejor diciendo que es una pesadilla hecha realidad. Responde a un pensamiento diabólico destructivo y no teológico. Añade más tarde, las élites financieras y políticas autoproclamadas quedan como sujetos pensantes
y controladores. Tiene el precio de despersonalizar a las masas. Ya no hay persona, no hay inmortalidad del alma. Esto implica la reducción del 99% de la población mundial a una biomasa astillada. Un material humano, un grupo de consumidores. Con lo cual, lo que hay aquí, por supuesto, desde el principio, es un intento de arrasar con el concepto antropológico cristiano, con todo lo que eso conlleva, la dignidad de la persona. Por eso, claro, dice el cardenal, no hay inmortalidad del alma. Si estamos implementando la cultura de la muerte, porque ya los últimos papas se enfrentaron a esto, Juan Pablo II, Benedicto XVI también, evidentemente, ¿dónde queda la dignidad humana? La legislación que padecemos hace ya tiempo indica claramente que es así. Esa cultura de la muerte parte de la base de que, como decía el cardenal hace un año, ¿no? La humanidad queda reducida a una biomasa astillada, sujetos a los que utilizar y siempre a los que poder controlar. Eso de la población, el control de población, que naturalmente responde a un objetivo claro de la agenda, es evidentemente conseguir no solo que se reduzca la natalidad, en muchos países como el nuestro ya lo han destruido. La tasa de natalidad se perdió, incluso la de sustitución. Esto era un objetivo que tenían para toda Europa, sobre todo para Europa, pero en realidad es para el mundo. Podríamos pensar, si nos atenemos al inicio de este recorrido, que sería con el informe Kissinger del año 74, donde ya se habla de que la gran amenaza de la seguridad de los Estados Unidos es nada menos que el crecimiento demográfico en el tercer mundo. ¿Por qué? Porque, claro, van a encarecer las materias primas que ellos tienen, si siguen creciendo. Y lo han presentado así, solo que hay mucho más detrás de esto. No solamente hay un proyecto malthusiano y una concepción del hombre como una especie de plaga de la Tierra que hay que controlar, porque el proyecto tiene un ingrediente panteísta muy fuerte, sino que realmente esto luego lo han aplicado no solo al tercer mundo, donde se impone, porque las ayudas llegan al tercer mundo si es que aceptan esta legislación. Por ejemplo, la ideología de género, la educación en las escuelas tiene que implementarse igual que en Europa, igual que en América. En África lo están haciendo por la fuerza. Hay un chantaje claro a los países más débiles, precisamente para conseguir que esto se implemente, pero es que en Occidente la campaña no ha sido menos fuerte. Entonces, hay que pensar que lo que se quiere es invertir el orden natural, empezando por los países desarrollados y luego, por supuesto, claro, de ahí irán cayendo todos los demás. ¿En qué me baso para esto? Pues muy brevemente voy a hacer un repaso de dónde sale esto. Y como digo, el engendro tiene su origen en Naciones Unidas, que empieza ya a celebrar cumbres, siempre han estado ellos al timón del proyecto, y dentro de estas destacaría una, que es la cumbre de Río del año 92, donde ya se toma el acuerdo, se llama también Cumbre de la Tierra, de redactar un documento que proteja al planeta. Y de ahí sale la Carta de la Tierra, un documento panteísta, donde por supuesto, claro, la dignidad del hombre no aparece por ningún lado, que ya en ese momento se establece que tiene que haber, o hubo al final de la cumbre, una declaración y un programa de acción. El documento que tenían que redactar y redactaron es esa Carta de la Tierra, que aspira a ser una constitución mundial. Es interesante ver quién redacta la carta. Y claro, al efecto se había creado, también en la Cumbre de Río, un consejo llamado de la Tierra. ¿Quién preside el consejo? También es interesante ver los datos. Maurice Strong. En esta persona se dan cita precisamente las organizaciones que han estado detrás de la Carta desde el principio. Strong era entonces subsecretario general de Naciones Unidas y además secretario general de las conferencias de la ONU para el medio ambiente. El medio ambiente ha sido el gran instrumento que nos han ido marcando como el norte de lo que hay que conseguir, salvaguardar el planeta y, claro, naturalmente esto pasa por cuidar el medio ambiente.
Aparte de esto, Maurice Strong era también miembro del comité organizador del Foro de Davos. Vamos atando cabos. Naciones Unidas, Foro de Davos, y también era un personaje muy relacionado con el Club Bilderberg, una de las principales y más conocidas ya hoy organizaciones pantalla de la masonería. Aquí se lo cita todo. El propio proyecto del nuevo orden mundial es masónico. La masonería ha aspirado siempre a reducir al máximo el poder de los estados. De ahí que todas las condenas pontificias desde el siglo XVIII hayan subrayado, las dos primeras concretamente, de Clemente XII y Benedicto XIV, hablan de lo mismo. Es un peligro para la seguridad de los estados y la salvación de las almas. Es decir, hay una actividad de conspiración, para eso está el secreto, bien guardado en las logias, que ha ido cambiando el mundo hasta que este pensamiento, de hecho, ha sido asumido en buena medida dentro de lo que se llama la corrección política hace ya mucho tiempo. O sea que ahora el camino está bastante trillado para poner en práctica algo que ya el fundador de los Iluminados de Baviera, Adam Weishaupt, en el siglo XVIII, hablaba de que había que conseguir un grupo de hombres que controlase el poder mundial para ir estableciendo el pensamiento de los Iluminados, en este caso, o Illuminati, como se les suele llamar más, que no son ningún mito, aunque se les ha presentado con ropajes muy distintos a lo que fueron, pero que han dejado su impronta. Realmente no era nada más que una obediencia masónica que aspiró a controlar a todas las demás. Pero este pensamiento lo comparten. A día de hoy lo siguen compartiendo y, por supuesto, en cuanto a antropología, la masonería sigue lo mismo, rechazando el principio cristiano de lo que es una persona. Por eso, entre otras cosas, han vuelto a recibir una condena de la Santa Sede, cuando ya no se esperaba que vinieran más, pues hace unos días, el 13 de noviembre, última condena de doctrina de la fe. Bueno, junto a Maurice Strong, que preside el Consejo de la Tierra, esta carta está redactada principalmente por Gorbachev, el padre de la perestroika, muy bien visto en Occidente por aquello de que, sin él buscarlo, pero acabó con la Unión Soviética. Y luego, importante también el dato de que participaron en la redacción de la carta las representaciones, por aquello de darle más presencia a Naciones Unidas, las representaciones en este organismo norteamericana y brasileña. La Fundación Rockefeller, por otro lado. Ahí estamos hablando de masonería y del orden mundial 100%. Además, su gran logia, que lleva su nombre, viene precisamente de una decisión cuando los Iluminados fueron eliminados, proscritos en Baviera, y una rama pasa a los Estados Unidos. De la gran logia de Colombia viene la Rockefeller. También en la redacción de la carta interviene la International Planned Parenthood. Creo que hay poco más que añadir, porque si para hablar de población tenemos que meter en la redacción de esta constitución de la carta a la mayor central abortista del mundo, ya vemos claramente cuáles son las intenciones. De ahí que en la cumbre del Cairo del año 94, quien la presidía era nada menos que Fred Seid, un doctor que era el representante de Ghana en Naciones Unidas y presidente de Planned Parenthood. Así salió la cumbre, pero ya se veía por dónde iba el asunto. El secretario general de la cumbre era Seid. Con estos mimbres, pues salió lo que salió. Por si alguien tenía dudas, la carta pasa lo de siempre con estos documentos. Una primera lectura no nos ilustra suficientemente sobre lo que hay ahí, porque han cuidado enormemente, también aquí ya se hacía el lenguaje. En otros momentos son más descarnados. Por ejemplo, los documentos finales de las cumbres del Cairo y de Pekín, población en el Cairo, al año siguiente, el 95, la mujer, el empoderamiento de la mujer en Pekín, ahí hablan ya con más crudeza. Y están hablando de cómo hay que utilizar la ideología de género como un arma para reducir la población y cambiar el concepto antropológico. Naturalmente, de ahí viene la autodeterminación de los géneros, la rebelión contra Dios. Al fin y al cabo, lo dado no importa nada, yo decido lo que soy y puedo ir definiendo más géneros. Ahora ya vamos por un número asombroso de géneros. En el 97, si no leemos la carta, pero nos vamos a lo que dice su redactor principal, Gorbachev, declara: necesitamos encontrar un nuevo paradigma que reemplace los vagos conceptos antropológicos. Esos nuevos conceptos se deberán aplicar a todo el sistema de ideas, a la moral, a la ética, y constituirán un nuevo modo de vida.
De aquí viene la claridad absoluta. El mecanismo que usaremos será el reemplazo de los 10 mandamientos por los principios contenidos en esta Carta o Constitución de la Tierra. El reemplazo de los 10 mandamientos. Por eso a la Carta se le construyó un arca para transportarla en procesión, que fue llevada a la sede de Naciones Unidas, llamada Arca de la Esperanza. Un remedio bastante descarado del Arca de la Alianza. El Arca de la Esperanza, decorada con escenas panteístas, fue llevada en procesión a la sede de Naciones Unidas y luego trasladada a la cumbre de Johannesburgo para que iluminara a los asistentes con su presencia. Es sagrada. Aquí entramos en un terreno un tanto demencial, pero que hay que conocer, aunque sea sucintamente. He mencionado de pasada, pero no hay tiempo de más, cada una daría para una conferencia las cumbres principales en cuanto a la ingeniería social anticristiana que preside todo el proyecto. El Cairo, Río es el origen, no el origen, pero es el punto de arranque ya más claro. El Cairo en el 94, Pekín en el 95, Juan Pablo II oponiéndose a ambas con todas sus fuerzas. Y en aquel momento, de pasada, comentaré algo que parece anecdótico, pero no lo es tanto. La representación de la Santa Sede en la cumbre de Pekín, que por cierto, para presidirla, el Papa en esta ocasión eligió a una mujer, Mary Ann Glendon, una catedrática de Harvard, experta en Naciones Unidas en derechos humanos, por aquello de que era mujer, madre de familia y, por supuesto, dispuesta a defender la verdad. Cuando iban a partir hacia Pekín, a Navarro, Juan Pablo II le dijo que estaba preocupado por esta situación. Evidentemente, lo había dicho por activa y pasiva en múltiples ocasiones ya, que había que rezar más y que si algo iba mal allí en Pekín, buscaran refugio en el pueblo. Frase bastante terrible, porque claro, los representantes pensaron, ¿con qué pensará que nos vamos a encontrar? Decidieron que habían comprendido el mensaje cuando vieron que la prensa internacional para nada publicaba una sola línea del debate que se estaba manteniendo en Pekín. Nada. Se hablaba de la cumbre, claro, era de Naciones Unidas, pero de sus aspectos folclóricos. Las fiestas, la apertura, el ballet de mujeres sometiendo a los hombres en lucha abierta, pero por supuesto del debate no. Ante lo cual decidieron que ahí estaba el problema, que el pueblo tenía que ser informado. Efectivamente, enviaron vía fax un documento a las principales agencias informativas diciéndoles lo que se estaba tocando allí y cuáles eran las contradicciones que había en la cumbre. La mayor parte de agencias lo publicaron. Y claro, todavía en el 95, que el fruto no estaba tan maduro como hoy en algunos parlamentos europeos, se interpeló a sus gobiernos. ¿A quién han enviado ustedes a Pekín a defender esto? Que es la destrucción de la familia natural, luego han creado otros modelos de familia alternativa. Y claro, ahí se comprendió que efectivamente la oscuridad en la que actúan es necesaria, o sobre todo lo era antes, ahora menos, para ir introduciendo toda esta nueva ideología. Vamos ya con la agenda. Ha ido creciendo, al principio tenía la mitad de objetivos, cuando ya es aprobada en 2015 por la Asamblea General de Naciones Unidas, ya hemos pasado a tener 17. El primero, dije al principio que quién no va a suscribir los epígrafes. Fin de la pobreza, pues estamos todos de acuerdo. Pero claro, ¿cómo nos proponen hacer esto? Consiguiendo un desplome de la población. Alguno de los protagonistas de esta historia, ahora ya en tiempos de verdadera guerra encubierta, porque estamos en guerra, señores, ha llegado a decir que estaba sobrando el 86% de la población del mundo. Y eso no se arregla simplemente consiguiendo que no se reproduzcan. Habrá que eliminar unos cuantos, porque no todos están dispuestos a desaparecer de la faz de la Tierra por ensalmo. O sea que están hablando ya de un proyecto de genocidio y no lo encubren. Pero claro, partiendo de una antropología en la cual el hombre pues es un animal irracional, vamos, el equivalente a cualquier animal, o menos que un animal. Así que la pobreza, ¿cómo se va a arreglar? Teóricamente con menos población. Y el planeta dejará de estar amenazado. Segundo objetivo, hambre cero. Hambre cero, ¿a dónde nos lleva? Al monopolio de los alimentos. Por eso, como siempre lo que tienen en el foco de atención es la protección del planeta, hablaré más adelante de cómo lo van a hacer. El tercero de estos objetivos, salud y bienestar.
Insisto, ¿quién no va a estar de acuerdo en conseguir salud y bienestar para todo el mundo? Pero en este tercer objetivo, si vamos a la meta número 7 del tercer objetivo, nos encontramos ya con la salud sexual y reproductiva, tal y como la OMS la entiende. ¿Y esto qué incluye? Por supuesto, el aborto. Si vamos al objetivo quinto, viene a respaldar el tercero, porque aquí nos habla de la igualdad de género. Aquí en el tercero era en la meta 7, aquí es en la meta número 6. Objetivo 5, meta 6. Acceso al aborto, porque vuelve a mencionar los derechos sexuales y reproductivos. Los derechos sexuales y reproductivos, por cierto, también condenados por Benedicto XVI, naturalmente, y bueno, por Juan Pablo II, cuando ya empieza el aborto a legalizarse universalmente. Tenemos una encíclica espléndida, que es Evangelium Vitae, la defensa de la vida, donde él se pregunta de manera retórica cómo hemos llegado a semejante situación, que lo que era delito se haya convertido en un derecho. De los nuevos derechos, decía Benedicto XVI, que no lo eran, que no eran tal cosa, sino que en este discurso a cuerpo diplomático, que como digo no tiene desperdicio, porque la conclusión final es que las libertades religiosas, la libertad religiosa concretamente para los cristianos, se había suprimido ya, se estaba suprimiendo por vía de hecho, decía, menos justificables que los ataques a la misma libertad religiosa son los intentos de oponer al derecho a la libertad religiosa unos derechos pretendidamente nuevos, promovidos activamente por ciertos sectores de la sociedad e incluidos en las legislaciones nacionales o en directivas internacionales, pero que no son, en realidad, más que la expresión de deseos egoístas que no encuentran fundamento en la auténtica naturaleza humana. No son derechos. Aquí está toda la ideología de género, que incluye, por supuesto, el aborto. Así que es engañoso, porque nos hablan de derechos reproductivos y todo lo que están estos derechos intentando es que no haya reproducción. Con lo cual, vengo diciéndolo hace tiempo, cada vez que hablo de la gente, de los nuevos derechos. Atención, el derecho supremo que hoy en día se está defendiendo en Occidente no es el derecho a la vida, que era el fundamental, porque es la plataforma de cualquier declaración de derechos. No. Es el derecho a la satisfacción del impulso sexual, tal y como lo entendía la Escuela de Frankfurt, Marcuse, Habermas, su maestro Freud, del que beben directamente en esta escuela. Ese es el derecho supremo, porque es lo único que libera. Lo demás, es decir, la familia, el hijo, etc., coloniza al hombre, lo esclaviza. Así que el derecho a la vida decae hasta desaparecer y, sin embargo, sube hasta la cumbre el derecho a la sexualidad, cerrándose a la vida, por supuesto, a no ser que alguno tenga la curiosa manía de reproducirse, porque lo importante es que se satisfaga ese impulso de cualquier modo y manera. Así que esto es lo que tenemos que tener presente. Los nuevos derechos van en esa dirección. Luego nos habla en el sexto de agua limpia. Esto es estupendo porque el agua limpia lo que nos lleva es a la privatización del agua, que ya se está llevando a cabo, porque de hecho cotiza en bolsa a futuros, pero cotiza en Estados Unidos ya. Cuando sea privada, pues harán con ella lo que quieran, porque esto es un proyecto, no nos olvidemos, por supuesto, de cambiar el orden natural, de alterar, acabar con los principios cristianos. Como decía León XIII, al hablar de la masonería en el siglo XIX, en Humanum Genus, el principal designio de la secta es destruir hasta sus cimientos todo el orden religioso y civil establecido por el cristianismo. Bueno, pues parece que han tomado de esa frase de la encíclica como el orden del día a seguir en la agenda. Dominación universal, inversión del orden natural y, por supuesto, concentración del poder, como nos ha conocido, que decía yo al principio. El séptimo, energía asequible y no contaminante. Esto les va a venir muy bien para lo que viene después. Industria, innovación e infraestructura. Aquí, naturalmente, en esa reforma de la industria también se habla de la tecnológica. Esto va a amparar el transhumanismo y la inteligencia artificial llevada a sus últimos extremos. Reducción de las desigualdades. ¿Esto qué quiere decir? Estamos ya en el 10º. Pues que para que no haya desigualdades lo que tiene que haber es leyes únicas para todos los países.
Es un ataque frontal a la soberanía nacional. Que nos afecte directamente y que ya empieza a verse asomar en el 11º nos habla de ciudades sostenibles. Para conseguir lo que se hace, las llamadas ciudades de 15 minutos, que son guetos. No podremos movernos más allá de la distancia que podamos recorrer a pie o en bicicleta, que no en otro medio, en 15 minutos, lo cual nos da para no recorrer ni nuestro barrio, en muchos casos. De ahí no podremos salir. Habrá controles tipo aduana, con cámaras, por cierto, para controlar la entrada y salida de los habitantes de ese espacio, en el que supuestamente, no sé para qué tipo de estúpidos creen que están hablando, el ciudadano tendrá de todo. Escuelas para sus hijos, si es que hay hijos, centro de trabajo, centro médico, todo lo que uno pueda necesitar estará concentrado en su barrio. Y se le dará la oportunidad de salir unos periodos de tiempo limitados. Esto se ha intentado ya en este año en Oxford, y también no solo en la ciudad, sino en el condado de Oxford, porque aparte de las ciudades de 15 minutos hay territorios de 45, que ocurre lo mismo, el territorio que yo en mi entorno fuera de la ciudad pueda recorrer en ese tiempo a pie o en bicicleta. Bueno, en Oxford la reacción popular ha sido de tal envergadura que de momento han paralizado la aplicación de las medidas, porque han sido destruidas todas las cámaras que estaban instaladas dentro de la ciudad, con puestos de aduana. Naturalmente de esto se informa tan poco como de todo lo que no les interesa a la gobernanza mundial. Yo tengo unos sobrinos carnales que viven en Londres y se han enterado por mí de lo que estaba pasando en Oxford. Es decir, que se oculta sistemáticamente todo lo que les pueda distraer del cumplimiento, si es que es tan positivo y tan bueno lo de las ciudades de 15 minutos, porque no hablan de lo que está pasando en Oxford. Naturalmente también se está aplicando en algunos barrios de Milán, en París. Por supuesto, Macron es un adelantado en esto. Y aquí en España, el alcalde de Las Rozas dijo hace unos meses que la primera ciudad de 15 minutos perfecta iba a ser aquella. 13º objetivo, acción por el clima. Esto, naturalmente, tiende a desmontar lo que quede de la industria. Es una cruzada contra la energía nuclear. Y, lo que es más peligroso, y además inhumano, acabar con la ganadería y con la agricultura. El sector primario está a punto de desaparecer y los ataques que está sufriendo en España ya son visibles, precisamente porque nos llevan años lavando el cerebro con que la ganadería es contaminante. Quizás seguramente muchos recuerden que los gases de las vacas eran muy preocupantes para la humanidad. La ganadería y la agricultura, ambas cosas. Con lo cual, eso trae ruina, porque lo que hay que recuperar es la naturaleza salvaje, los bosques. Y claro, la agricultura y la ganadería están ocupando un espacio que antes era totalmente salvaje. Con esto viene la ruina de muchos países, concretamente España, que verá desaparecer una de sus principales fuentes de ingresos, tradicionalmente, y la forma de vida de miles de españoles y de otros países también, que no podrán vivir de esto y tendrán que irse a vivir a esas ciudades, a esos guetos. Bueno, la libertad humana queda muy restringida porque es cambiar toda una cultura de estados enteros, regiones enteras. En Holanda, el gobierno se planteaba hace unos meses expropiar nada menos que 3.000 granjas, que en un país de esa extensión deben ser la totalidad prácticamente, y esto provocó un movimiento ciudadano del que ha nacido un partido político para impedirlo. También el proyecto de esa nacionalización está semi-bloqueado, o lo han ralentizado precisamente por esto. En la acción por el clima, aparte de la ganadería y la agricultura, hay otras dos amenazas para ellos muy graves, que es la movilidad del ser humano. La movilidad contamina. Nos lo están diciendo cada vez de manera más clara. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues controlar el automóvil, que da independencia a la persona, le da la posibilidad de desplazarse. Esto está en plena consonancia con las ciudades de 15 minutos, porque yo no puedo ir con mi coche aquí o allá. Es que dentro de mi propia ciudad tengo mi ámbito de movimiento, mi espacio. Pero claro, a la larga, ¿qué pasa? Que los viajes se reducen a la mínima expresión. Y a la vez que el automóvil, otro de los grandes enemigos del globalismo, es el avión. Por eso ya en Francia, como digo, pionera en estos momentos, los vuelos nacionales, los vuelos domésticos,
prácticamente están en vías de desaparecer. También Macron ha apoyado, la Asamblea Nacional aprobó esta norma de que desaparecieran los vuelos domésticos por aquello de que contaminaban. Ingenuamente la Unión de Aeropuertos francesa acudió a la Unión Europea reclamando que esta ley francesa no se aplicase porque era la ruina de todo el sector. Y claro, parece que no saben en qué mundo viven. ¿Qué iba a decir la Unión Europea? Que esa ley estaba muy bien hecha. Así que se acabó. Pedro Sánchez ya nos ha explicado que en breve lo de Francia se va a aplicar aquí. Así que quedarán, de momento, trenes que no contaminen y, bueno, para vuelos muy largos. No se me ocurre muy bien a dónde, donde no haya un AVE que nos lleve en 2 horas y media, que es mentira, porque en 2 horas y media no llegamos a todos los puntos de España. Pero bueno, ya lo vestirán como sea. Reducir la movilidad al máximo. Y tendremos que ver si esto nos impide, y ya está empezando la desaparición del sector primario. Esto lo refuerza el objetivo 15. Vida de ecosistemas terrestres, sostener los bosques, luchar contra la desertización. Para eso cuentan ya, porque siempre tienen estos organismos internacionales apoyando, con la Ley de Restauración de la Naturaleza de la Unión Europea, que ya está aprobada y nos afecta también a nosotros. Para recuperar la naturaleza, para restaurarla, ¿qué hay que hacer? Pues permitir que esa naturaleza salvaje se adueñe de territorios que tienen que ser abandonados por los que los cultivaban o los explotaban hasta hace poco. Lo del agua se compagina con esto. Por eso hay otro proyecto europeo, AMBER, que es el de destrucción de las presas. España es líder en esto. Televisión Española, en medio del gobierno, pues el año pasado proclamaba que España se había establecido como un referente europeo al ser el que más presas había destruido. Lo llaman obstáculos fluviales. Este gobierno, bueno, el de Pedro Sánchez anterior, había destruido en el año 21 108 presas en España, de lo cual tampoco se suele informar mucho, por aquello de que los ríos tienen que recuperar su cauce. En España no va a haber ningún río que recupere su cauce porque no hay ríos. Tenemos muy pocos y los que tenemos ya vemos cómo son. No hay más que cruzar los Pirineos y ver lo que es un río. Aquí tenemos unos ríos con los que nos hemos defendido como hemos podido hasta hace poco. Y desde Primo de Rivera, posteriormente Franco, y después de Franco se han seguido haciendo con las presas, lo que se ha estado recogiendo, porque nuestra geografía es complicada, es agua de lluvia, principalmente, que se perdía. Bueno, pues ahora no se va a recoger porque las presas se van desapareciendo. Si en el 21 eran ya 108, se ha duplicado el número. O sea que, mientras se está financiando, por parte del gobierno español, la construcción de presas en Marruecos. Aclarémonos, ¿son buenas o malas? ¿Quieren fastidiar al vecino del sur o le están ayudando? Porque lo que destruimos aquí se construye en Marruecos. El objetivo 16 es paz, justicia e instituciones solidarias para desarrollar la gobernanza mundial. Porque la paz, la justicia y las instituciones solidarias es naturalmente que haya unas instituciones cada vez más comunes, no solo en la Unión Europea, sino a nivel universal, que al final nos encontraremos con que el gobierno mundial está hecho ya. Y el último objetivo, alianzas para lograr los objetivos, los 16 anteriores. Estas alianzas, ¿qué ocurre? Pues que se van a fortalecer con legislación. Y finalmente, gracias a esto, pues tendremos lo que había que haber evitado a toda costa, la desaparición del principio de subsidiariedad. Que la agenda anticristiana se ve no solo en la aplicación de los derechos sexuales y reproductivos, no solo en la implantación de la cultura de la muerte, que por supuesto he empezado por ahí porque es lo más visible y lo más escandaloso. Se ve también en la supresión de las libertades, no solo la religiosa, sino las libertades a secas, que hasta ahora más o menos han estado garantizadas. Y a la larga, ya en Caritas in Veritate, advertía Benedicto XVI, como digo, le estoy citando hoy mucho, porque también Juan Pablo II podía ser ampliamente citado, hablando del principio de subsidiariedad a nivel internacional, porque hay que aplicarlo a ese nivel también, decía: para no abrir la puerta a un peligroso poder universal de tipo monocrático, el gobierno de la globalización debe ser de tipo subsidiario, articulado en múltiples niveles y planos diversos. Es decir, que lo que se aplica, o se debería aplicar a nivel nacional, el principio de subsidiariedad, respetando a los cuerpos intermedios,
decía el Papa que habría que aplicarlo a nivel internacional y decía por qué también. Dicha autoridad deberá estar organizada de modo subsidiario y con división de poderes, tanto para no herir la libertad como para resultar concretamente eficaz. Si es que buscamos el bien común, que es lo que acaba de decir un poco más arriba, que debería ser el objetivo de todos los gobiernos, en realidad. No, pero es que no es eso lo que se busca. Así que el aviso está dado y, por supuesto, tenemos una demostración muy clara de que se va cumpliendo. Muchas veces las encíclicas en los documentos pontificios han sido proféticos. En el año 31, y ya con esto voy a ir acabando, Pío XI, en 40º anno, estoy refiriéndome mucho a la documentación pontificia, puesto que el título de mi conferencia es un documento anticristiano que estamos analizando. Pío XI hablaba en el 31, 1931, va a hacer un siglo, de un dominio ejercido de la manera más tiránica por aquellos que, teniendo en sus manos el dinero y dominando sobre él, se apoderan también de las finanzas y señorean sobre el crédito, y por esta razón administran, diríase, la sangre de la que vive toda la economía, y tienen en sus manos así como el alma de la misma, de tal modo que nadie puede ni aún respirar contra su voluntad. Nos está hablando de una desaparición de las libertades. Y acaba diciendo, en este párrafo, se entabla luego el rudo combate para adueñarse del poder público. Esto se veía venir en la primera mitad del siglo XX. Lo estamos viendo llegar a su culminación. Por aquel entonces nadie había enumerado ni definido eso de los derechos sexuales y reproductivos. Aquí ha tomado el relevo un organismo que no existía en 1931, que son las Naciones Unidas. Como intermedio tuvimos la Sociedad de Naciones, que alguien calificó también de el Estado masónico. Fracasaron estrepitosamente en el periodo de entreguerras, pero inmediatamente después los mismos de siempre volvieron a la carga, creando las Naciones Unidas, que yo no discuto que algunos logros tengan, pero es quien han arbolado esto, quien ha sabido camuflarlo de manera inteligente. Para esto se han movilizado verdaderas fortunas, es lo que hay detrás de todo el proyecto. Por ejemplo, pues se me ocurre mencionar de pasada, ya al final, el Instituto Tavistock de Londres, Instituto para la Psicología. Va a ayudar muchísimo a la humanidad. Pero claro, de lo que más se han ocupado en su ya larga trayectoria es de ver cómo se puede vencer la resistencia del ser humano. Y descubrieron algo que no hacía falta en el instituto, que se ha sabido ya de antiguo, ¿no? El miedo es el arma más importante. Así que ese, de momento. Y luego se procede a un lavado de cerebro, como decían en la cumbre de Pekín, utilizando todos los medios a su alcance, los gobiernos. ¿Qué medios son estos? Los medios coercitivos. El entretenimiento, la cultura, la comunicación. El entretenimiento, subrayo porque está así mencionado en la cumbre de Pekín, las series que todos vemos frecuentemente en cualquier canal de televisión. Ese entretenimiento va calando y es complementario de lo que se está viendo en las escuelas. La educación en esos contravalores. ¿Que el proyecto es tiránico? Acabo del todo con dos ejemplos. Y todavía me va a sobrar algo de tiempo. Uno muy reciente. En agosto de este año, la relatora de la ONU para la libertad de expresión, atención, la relatora para la libertad de expresión, Irene Khan, ha propuesto acabar con la libertad de expresión. De aquellos, no de todo el mundo, sino de los que estorban. Dice ella que de aquellos que se oponen a la ideología de género, aunque no lo dice de esta manera, lo dice de la siguiente. Lo que viene a decir es que todos los que defiendan unas ideas excesivamente tradicionales del matrimonio, la familia y la sexualidad deben ser acallados. Esos no tienen derecho a la expresión, no deberían tenerla. Los que hablen en este sentido, en un sentido excesivamente tradicional para esta señora, lo que están haciendo es una desinformación sexista.
argumentando que además es una forma de violencia de género. Si yo defiendo el matrimonio o la familia que ellos llaman tradicional, es decir, la familia, estoy cometiendo violencia de género. Es decir, soy punible, entro en el marco de lo delictivo, que es algo que van. Porque, como es violencia de género, pues estoy limitando violentamente con mi discurso el derecho de las mujeres y personas no conformes con su género a expresarse o desarrollarse en el sentido que quieran. Para eso ya acuñaron en los años 90 la directora para el avance de la mujer, una feminista sueca, Caroline Hanna, el término de trabajo reproductivo o impuesto reproductivo para referirse a la maternidad, algo que lastra el desarrollo de la mujer. No es que sea la culminación de una vocación propia de la mujer, es algo que lastra su desarrollo. Claro que esto que acaba de decir Irene Khan, que es verdaderamente aterrador, estarán de acuerdo supongo, tiene precedentes muy claros. Hillary Clinton en 2015, en el Lincoln Center de Manhattan, en la cumbre para el Estado de la Mujer, la sexta cumbre, es una cumbre anual que se viene celebrando hace años, dice lo siguiente: ha sido candidata a la presidencia de los Estados Unidos y este pensamiento no está muy alejado de lo que se piensa ahora mismo en la Casa Blanca. Lo que pasa es que no se han atrevido a ponerlo blanco sobre negro y ejercerlo. En la práctica lo hacen, pero de manera más subliminal, por hablarlo de alguna manera. Atención a sus palabras. Los códigos culturales profundamente enraizados, las creencias religiosas y las fobias estructurales, atención que ha equiparado fobias estructurales con las creencias religiosas, han de modificarse. Los gobiernos deben emplear sus recursos coercitivos para redefinir los dogmas religiosos tradicionales. Así que los católicos no vamos a necesitar una santa sede y una jerarquía eclesiástica para nada. Teniendo un gobierno que nos dice lo que tenemos que creer, hemos acabado antes. Si al final este gobierno es uno, o el mínimo de gobiernos a nivel mundial, pues es facilísimo coordinar con la agenda lo que tenemos que creer y lo que no. Irene Khan ha dado cumplimiento, o intenta, o vuelve a la carga sobre lo que la señora Clinton decía en 2015, cuando ha hecho estas declaraciones. Y las está haciendo una relatora de Naciones Unidas. Es decir, que si triunfa esta postura, en breve, y gracias a este apoyo, desde luego valioso, en Naciones Unidas, yo no podré decir las cosas que estoy diciendo. Es decir, ¿qué es lo que utilizan al final? La mordaza. Eso de las libertades no les gusta. Ya lo dijo Benedicto XVI. Lo están demostrando cada día que pasa de una forma más clara. Y claro, el gran instrumento, siempre naturalmente muy vendible por aquello de que los enunciados son todos ellos asumibles, hasta que no analizas bien lo que hay detrás, mucha gente no sabe lo que son derechos sexuales y reproductivos. Puedes pensar que es algo contrario a lo que es. Pues no hay alarma. Pero claro, hay que seguirlo. Y acabo, ya que hablamos de cristianismo, con una cita del padre Sanauja, que, sin él saberlo, fue un auténtico maestro para mí, Juan Claudio Sanauja, que en una entrevista aquí en Madrid, esto no está en ninguno de sus libros, aunque lo dice por activa y pasiva en cualquiera de ellos, El desarrollo sustentable, Poder global, Religión universal, son los dos más conocidos, luego colabora en otros, pero estos son suyos, difíciles de encontrar, por supuesto, ahora. En aquella entrevista aquí en Madrid dice: para quienes llevan la agenda, él hablaba del nuevo orden mundial, pero esto se puede aplicar a la Agenda 2030, la desaparición de la Iglesia Católica es un imperativo, porque ya es el único freno. Así que claro, cuando también en este año, en enero, se cumplirá el año en la fiesta de la conversión de San Pablo, el nuncio apostólico, en la Universidad de Abat Oliva del CEU, en Barcelona, decía que la Santa Sede no comparte todos los objetivos de la agenda, bien está que lo aclare, viene a dar una explicación que es así, y es que claro, son muchos, demasiados, dice él, objetivos, demasiadas metas, y esto crea una confusión grande. Y luego, porque además la agenda propicia, también decía él,
una colonización ideológica. Porque según quien esté financiando qué proyectos, irá aplicando la ideología de género, el tema del aborto, que lo mencionó expresamente, como está ocurriendo, por ejemplo, en África. Se les condicionaba, decía la representante de Nigeria en la cumbre Provida en la que estuve hace unos años en Bruselas, se les condicionaban las ayudas económicas al hecho de que implementaran las cartillas, como lo llamaba ella, en las escuelas, la educación sexual. Así que, por todo esto, resumiendo lo que llevo dicho, en la agenda queda amparada la cultura de la muerte abiertamente, hay una suspensión de libertades ilimitada, incluyendo la movilidad. La libertad de pensamiento y de expresión queda por completo o aspira a ser zanjada, aunque la agenda no lo ponga, y hay un acercamiento a ese proyecto al que el cardenal Miller calificaba de pesadilla hecha realidad del gobierno único o una gobernanza más o menos encubierta que está ya funcionando. O sea que lo siguiente ya es darle forma de gobierno. Pero que funciona hace tiempo y lo estamos viendo. No hay un solo gobernante europeo en la Unión, concretamente, que escape a este poder. Y los que todavía resisten, como es el grupo de Visegrado, ¿con qué se encuentran? Con sanciones de la Unión Europea, que les privan de fondos, por ejemplo, de recuperación, para ver si consiguen doblegarles. Y claro, enseguida los llaman extrema derecha. No tienen que llegar a eso, es que con que defiendan la identidad nacional y las libertades de su pueblo, ya son extrema derecha. Así que nos queda poco, pero hay que saber de qué hablamos cuando hablamos de la agenda. En el día de hoy aquí, pues en las ponencias que vengan, todo esto supongo que se irá desarrollando a partir de aquí. Pero como presentación, esto es la agenda. No sé si alguien va a disentir, no creo que mucho, por lo que he visto en el programa, pero esto es el resultado muy condensado de lo que podemos llegar a conocer después de un estudio medianamente detenido de la agenda y sus connotaciones, su historia, quiénes han ido protagonizando esto y qué es lo que han dicho al respecto.